Pero ya está conectada la abogada, la especialista Yara Patricia Alpizar Martínez, licenciada en propiedad intelectual. Yo le agradezco mucho que se conecte, porque una de las principales propuestas académicas que yo he venido desarrollando, y de ahí nace México Original hace ya bastantes años, y que ahora desde la semana pasada decidí hacer un programa especial sobre cada uno de los productos originales, es cuál puede ser el alcance de la protección jurídica de estos productos para poder incidir en beneficio de las comunidades indígenas o en beneficio de sus creadores. Y es por eso que hoy a la distancia platico con la licenciada Yara Patricia Alpizar, pues para que me cuente cuál podría ser del pool que hablamos, que podría tener un sello de denominación de origen muy poco probable, pero la indicación geográfica sería más viable para el producto del pulque. Buenas noches, abogada. Hola, buenas noches, Carlos. Te saludo a la distancia, igual que a la gente que amablemente nos ve. Ay, ¿Cómo gracias. estás? Bien, pues fíjate que acá sin luz, estoy donde estoy, no hay luz, y estoy conectado aquí con una lamparita y con mi telefonito, y estoy como que no puedo tampoco ver las reacciones de las personas, porque nunca había hecho esta práctica de transmitir desde el teléfono celular. Entonces no sé ni cuántas personas están conectadas, ni cuántos mensajes nos están llegando. Pero oye, hablando un poquito de los milagros, de estos corazones que ya se producen en muchas partes de la República, incluso se han adaptado a muchas otras obras artístico-artesanales, ¿no? Como el caso de algunos textiles chiapanecos, de textiles oaxaqueños, incluso de telares de cintura, de lienzos que hacen en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, incluso de los tenangos, que ya también intervienen en algunas piezas artesanales con corazones. ¿Cuál pudiera ser el mecanismo de protección o cómo se podría incidir en beneficio de quienes desarrollan esta iconografía que al final se vuelve una pieza artesanal? Bien, pues de la misma manera que sucede con el pulque, es complejo obtener la denominación de origen, pues este vínculo que tiene que probarse entre los medios naturales y el producto, para los productos endémicos y agrícolas es complejo, pues acá se torna aún más complejo tratándose de productos artesanales. Sin embargo, la indicación geográfica la veo bastante viable. Ahora que me preguntas formas de protección, en la práctica internacional, con este tipo de productos artesanales, se ha optado por las marcas colectivas y también las marcas de certificación. Las marcas colectivas, nuestra ley las acoge desde hace muchos años. De hecho, eh, tanto la ley anterior como esta preveían perfectamente las reglas. Y las marcas de certificación sí son un poquito más nuevas. Yo creo que cualquiera de estas dos le iría muy bien para lograr la protección de estos productos. Y el tema de la iconografía, porque pues el corazón forma parte de, pues el tema del material del trabajo de hojalata, pues como bien nos decía don Víctor Rubén, que fue nuestro primer participante, expresaba que pues era una herencia que nos habían dejado los españoles y que principalmente es un trabajo que se hizo para los templos, para recubrir los templos, para hacer las piezas que acompañaban los templos, todos estos simbolismos religiosos. Pero la hojalata, pues bien, viene con la llegada de los españoles. Pero las imágenes iconográficas, pues sí hay parte de elementos que vienen desde nuestras culturas prehispánicas. Hay interpretaciones que se fueron adaptando dentro de este sincretismo cultural de los dos mundos, ¿no? Del europeo y el mesoamericano. Bien, pues justo esta parte de adecuación de ser un pueblo conquistado y postcolonia es que hace toda la creación intelectual que hoy conocemos como cultura popular. O sea, no solo es ahora para estos corazones que conocemos como milagros. Cualquier expresión cultural deviene de ese proceso de adaptación. Y justo es ahí donde nace la cosmogonía y la cosmovisión que el artesano está imprimiendo. Entonces, creo yo que desde el punto de vista legal es importante
proteger, porque cuando adquirimos una pieza de estas, no únicamente estamos comprando el ornamento, el objeto que te va a decorar la casa, estamos comprando junto con eso la vida misma del artesano, Claro. porque el artesano plasma todo ese conocimiento que le transmitió el papá y a su vez a él le heredó el abuelo y el bisabuelo y demás, ¿no? Entonces, ahorita se me viene a la mente alguna plática, alguna charla que teníamos en estos cursos de cultura popular organizados por la doctora Marta Turok, en la que uno de los ponentes nos decía que el arte popular estaba siendo visto como el hijo bastardo del arte, malamente, ¿no? Tristemente. Y de allí que los consumidores solían regatear sobre el costo y el precio de las piezas. Y no es que sea alto el costo, o sea, no es costoso, el arte popular es valioso. Y entonces de allí que vale la pena hacer una protección legal y en tratándose de marcas colectivas, hace algunos años se iniciaron algunos proyectos, pero aquí el tema, Carlos, es que hay que agremiar a los artesanos y tratar de estandarizar sus procesos y procedimientos. Y aquí viene un tema muy particular y que creo que es el meollo del asunto. O sea, por una parte, sabemos que el arte popular se transmite de generación en generación, de artesano en artesano, de vecino artesano a Sí. vecino artesano. Entonces, cada uno le va imprimiendo también algo. En el arte se dice de la impronta de la personalidad, y en este caso, pues de su vivencia propia. Incluso se están adhiriendo elementos nuevos en aras de querer vender, ¿no? Elementos de arte contemporáneo, de arte moderno, y entonces eso nos pone en una encrucijada porque si no tenemos todo homologado, no lo podemos documentar, no podemos hacer normas oficiales mexicanas y no podemos optar por una denominación de origen, una indicación geográfica, que es la que más le va a este tipo de artesanías. Y de alguna manera tampoco podríamos optar por estas marcas colectivas. Pero si no lo hacen los artesanos, si ellos no van adecuando su arte a la realidad para vender, al final del día, algún egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas o de estas licenciaturas de diseño de interiores o de diseño de moda las va a coger, ¿no? Entonces el artesano Claro. está por un lado queriendo vender más, les decimos que no hagan tantas adecuaciones porque se está perdiendo la parte de la cosmogonía, que es la valía de una artesanía, pero si no lo hacen ellos, alguien más lo va a explotar y al rato tenemos estos temas de apropiación cultural, ¿no? Entonces, es Sí. un tema complejo, pero sí se les invita a los gremios de productores de artesanía a que en la medida de lo posible hagan un estándar de su producto que esté más homogenizado, que esté estandarizado para poderlo documentar. Pero creo yo que aquí quien tiene que actuar a la de ya para optar por este tipo de protecciones legales como indicación geográfica, pues son los gobiernos, Carlos. O sea, en cualquiera de las esferas, ya sea municipal, local o federal, yo creo que a los gobiernos es a quienes les compete tocar la puerta en el instituto para hacer este tipo de solicitudes, porque difícilmente el artesano tiene pues las herramientas de infraestructura y económicas para hacer estudios, para pagar honorarios de abogado, para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, partiendo de que este tipo de denominaciones son bienes del Estado, creo que nuestros gobiernos y gobernantes tienen que tomar cartas en el asunto y empezar a organizarse junto con los productores para una real protección. Entonces, en conclusión, podría existir una alternativa momentánea en lo que los gobiernos generan alguna iniciativa de que el artista invitarlo a que haga un registro de su obra en el Indautor como arte objeto, al menos para que vaya quedando un rastro de el registro de la evolución artística de este creador, porque y también de su va a tener rasgos y características muy especiales todo el trabajo artesanal que él haga, el trabajo artístico. Bueno, es Es, sugerencia, no sé, tú o eres sea, especialista. de hecho es una buena sugerencia y es una práctica.
O sea, ha sucedido con arte popular como los tenangos, en los que alguno de los artesanos va de autor y su creación la protege como obra. Pero esto se contrapone con el arte popular y con la protección de las indicaciones geográficas. Por un lado, el arte popular es de uso libre, y lo que se está tratando de proteger es a la comunidad de la cual proviene ese arte popular, para que nadie más haga un uso autorizado, una copia, una réplica o llamado plagio también, ¿no? Entonces, si uno de los integrantes de estas comunidades que está haciendo arte popular registra como obra, está adquiriendo un derecho en exclusiva para su persona, Carlos. Y es una buena medida contra el uso no autorizado, contra el plagio, pero no es una buena práctica en pro de la comunidad que se tiene que beneficiar de la protección que se le haga como un patrimonio de cierta comunidad. Son derechos que se contraponen. La verdad es que estos temas están acogidos en las legislaciones de propiedad intelectual. La propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, tiene comités específicos para los conocimientos tradicionales, para esta cuestión de artesanías, pero hay también por allí una línea de estudio en la que debiéramos de sacarlos del tema de propiedad intelectual, porque en estricto sentido la propiedad intelectual vela por los intereses en particular para el uso exclusivo de su creación intelectual. Entonces, aquí sí es un derecho, pero de una colectividad, no de una persona. Entonces, aunque podemos hablar de un derecho en exclusiva, se contrapone con el tema de que sea de un solo individuo, cuando debe ser de una comunidad. Pero bueno, aquí nos topamos con otra realidad y con otro de las cuestiones a superar, pues que aunque sean derechos de una colectividad, la colectividad misma es compleja de agremiarse y de constituirse. O sea, por ejemplo, para optar por una marca colectiva, primero tienen que agremiarse y este gremio de personas ya constituidas es la que va a pedir la protección al INPI. Y de hecho, la diferencia con una marca tradicional únicamente es que no se puede transmitir, o sea, no la pueden vender, pero el solo hecho de pedirles que se agreguen es complejo. Pues bueno, creo que para desgracia de muchas de las expresiones culturales y de estas iconográficas que generan, pues no hay muchas alternativas visibles para tratar de generar su protección. Y ahora con la pandemia es impresionante la cantidad de plataformas digitales o de redes sociales en las que tú ves infinidad de imágenes, ¿no? Entonces, vamos hacia la normalización del uso inapropiado de estas imágenes en beneficios particulares de pequeños grupos con un mayor conocimiento o un desarrollo más avanzado que los que tienen muchos de los artistas, pues ellos se dedican a crear, no tendrían por qué conocer administrativamente este riesgo en el cual están presentes. Y una de las intenciones de este programa, pues es no solo hablar de la historia, sino también concientizar sobre los riesgos que tienen estas expresiones artísticas nacionales para que el consumidor sea más responsable y emita una compra con una decisión más valorada hacia el artesano, pero que también aprecie nuestros productos originales y si ve que alguna empresa o algún fabricante de otro país o incluso nacional se apropia de estos elementos culturales, de estas iconografías, pues evite comprarlos, porque esa es la única manera en la que vamos a enfrentar el rechazo hacia esta apropiación indebida del patrimonio cultural. Bueno, y es que ese justo es el propósito de una indicación geográfica, ¿no? Dar certeza de que cierto producto proviene de la región que dice provenir y está hecha por las manos que dicen que fue elaborado. Y para este caso de los milagros, yo creo, francamente, que es la vía ideal, la indicación geográfica. Y como tú dices, o sea, actualmente con la pandemia y con todas las redes sociales que existen, se está normalizando el uso indebido. Y qué bueno que hagas este tipo de programas, Carlos, porque el consumidor tiene que ser responsable de investigar que realmente está adquiriendo un producto que proviene
de la región original. Insisto, ahora los diseñadores y demás creativos retoman una idea y son quienes realmente están lucrando con esta. Y Sí, hay un tema de desconocimiento y falta de conocimiento en el tema, tanto para el consumidor como por parte de los propios artesanos. A veces están haciendo campañas invitando al público a que genere su propio arte popular. Les venden kits para que hagan los tenangos, en este caso podrían vender un kit que incluya ya el latón con la forma del corazón, pero a lo mejor te venden la anilina que utilizan para hacer el coloreado, ¿no? Entonces también debemos de decirle a nuestros artesanos que eviten ese tipo de prácticas, porque lo único que están logrando es la dilución del carácter distintivo de la artesanía y eso también resta para poder optar por una protección por indicación geográfica. O sea, al final del día, entre más uso libre se haga de esto, es en su perjuicio. Entonces, sí, claro. invitarlos a, en la medida de lo posible, estandarizarse y evitar este tipo de prácticas de invitar al público a que realicen el arte con sus propias manos. O sea, si no es con las manos que vienen de Oaxaca, en este caso del Istmo de Tehuantepec, que fue originalmente allí el lugar donde nació, y otros lugares aledaños, no es posible que estemos haciendo milagros en nuestra casa con los kits que los artesanos nos Bueno, venden. no, bueno, aparte también hay otra condición. Lo que tú dices, yo he visto infinidad de corazones que son mandalas y son, los corazones, los mandalas, ahora son todo un tema de que los venden para colorear en libros completos. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Sí, sí, te ¿Sí escucho me perfecto. escuchaste o no me escuchaste? Sí, sí, sí. Ah, ok. Te decía que, bueno, es que aquí me están diciendo que no se escucha, que ahora también es esto de los mandalas, ves libros completos con milagros, con corazones, para que tú los llenes de color. Entonces, el plagio no viene hacia el tema de la elaboración, sino que también la iconografía, sino que también la iconografía forma parte de este uso irracional ahora también por las empresas editoriales. Ahora hasta en los periódicos me ha tocado ver que dibuje su mandala y es un corazón, es un milagro, es un milagro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho a la distancia, abogada, el que hayas generado esta conectividad y que nos hayas apoyado con tu conocimiento especializado en propiedad intelectual y derechos de autor. Por nada. Buena noche. Gracias, abogada. Buenas noches. Y parece